Buenas tardes, profe. Nosotros somos el equipo 3 y a continuación expondremos la unidad 1, que sería generalidades del transporte. Iniciamos con el primer tema, que sería introducción. Mi nombre es Nesli Janet. El término transportar proviene del latín trans, que significa al otro lado, y porte, que significa llevar, por lo que en sentido literal es el traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El transporte se originó desde la aparición del hombre. Como podemos ver en la imagen, vemos cómo se transportaba algún animal hacia sus cuevas. Con la evolución y con los diferentes descubrimientos, el hombre no se conformó con el transporte terrestre, por lo cual en la actualidad sabemos que contamos con sistema de transporte terrestre, sistema de transporte acuático, sistema de transporte aéreo, y que más adelante estaríamos especificando. Estos medios de transporte nos ayudan a satisfacer las necesidades de trasladarnos de un lugar a otro. El transporte es importante porque facilita el movimiento de un conjunto de personas, bienes y mercancías al mismo tiempo de un lugar a otro. El transporte ahorra tiempo de viaje y traslado si es gestionado de forma eficiente y eficaz. Tiene una importancia significativa en el desarrollo económico y social del país. El impacto que tiene el transporte oscila entre lo positivo y lo negativo, dependiendo de las características de los sistemas de transporte y de su educación a la comunidad donde se crean u operan tales sistemas. La clasificación general de las actividades de los transportes se podrían clasificar en qué se transporta, en qué medio, a qué distancia y cuál es la relación entre el transporte y el usuario. Por ejemplo, en el caso de qué se transporta, esta clasificación puede ser transporte de mercancía, el transporte de pasajeros, igual podría ser el transporte de algún animal, el transporte, por ejemplo, de la grava, de la tierra. Y tenemos el otro apartado que sería en qué medio. En el medio de transporte sería el transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte por carreteras, transporte ferroviario, transporte por tuberías, etc. Otra de sus clasificaciones sería por su distancia, sería una distancia corta, una distancia mediana o larga. En el caso de la última clasificación sería en relación entre el transporte y el usuario. Esta se clasifica si son privadas o públicas. Los atributos de los sistemas de transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre, es la velocidad, la capacidad, la seguridad, la frecuencia, regularidad, facilidad de acceso, la responsabilidad, la cobertura que nos ofrece, la flexibilidad y la economía. Mi nombre es Ángel Porcela. Me toca hablar sobre las características del transporte. Bueno, el transporte todo depende del uso en el que se le da el transporte. El transporte se da por la diferencia de localización de los recursos, la especialización productiva, economías de escala, necesidades humanas de comunicación, objetivos políticos y militares, diferencia de localización de asentamientos urbanos y diferencias en la localización de sitios de trabajos o habitación, puesto que es uno de los modos de transporte más populares para entregar mercancías de un lado a otro, mediante el uso de carreteras. Se puede afirmar que la función principal del transporte consiste en denominar las limitaciones que impone el tiempo. Bueno, de manera más precisa, el transporte permite a las personas satisfacer sus necesidades de comunicación, intercambio y expansión. A las mercancías les brinda utilidad del lugar, que los bienes y servicios son útiles solo en el lugar donde se necesita. Utilidad del tiempo, que los productos son útiles en las medidas que consigan cuando se requieren.
El transporte se constituye en un aspecto vital para la economía. Es uno de los sectores más importantes dentro del sector terciario. El costo de transporte es determinado dentro del costo de las mercancías. El costo de tiempo del viaje determinante a la decisión sobre proyectos de infraestructura de transporte. El que para lograr llevar a cabo la acción de transporte se requiere varios elementos que interactuando entre sí permiten que se lleve a cabo, como la infraestructura, el vehículo, operador de transporte, servicios, normas y las leyes. El modo de transporte, pues en general se puede distinguir por dos modos de transportes, en las que no recurren a artefactos móviles autopropulsados como canales, ductos y cables. Los que sí recurren a vehículos automotores son los de transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte acuático. Les hablaremos sobre el subtema 1.2, transportes terrestres. Yo soy maestro Vázquez Herrera Sergio José. ¿Qué es el transporte terrestre? Bueno, el transporte terrestre se define como las diferentes soluciones de transporte por carretera que permiten la circulación de bienes y servicios hacia el interior y exterior de un territorio. Normalmente este tipo de transporte terrestres son como una camioneta, un auto, una bicicleta, unos patines, un avión, puede ser de diferentes tipos de transporte. Normalmente el transporte terrestre refiere a los que se desplazan entre las carreteras. Bueno, los vehículos para el transporte terrestre pueden ser muy diversos. A grandes rasgos podrían clasificarse como vehículos motorizados, que son el camión, los autos, la moto, hay patinetas motorizadas, bueno, en algunos casos, no todos. Vehículos sobre rieles, que sería como el tren y también la tranvía. Los vehículos de tracción a sangre serían como vemos aquí, que un animal está llevando una carreta y en el otro vemos una bicicleta, que es la fuerza que hace el ser humano al transportarse. Bueno, la historia del transporte terrestre tiene orígenes inciertos, pero nace de la necesidad de desplazar a las personas o bienes de manera más masiva a lo largo de la mayores distancias o mayores velocidades de lo que puede darse a pie. A lo largo de la historia normalmente se transportaban a pie, pues no había aún carros, autos o aviones, no había nada de transportes, normalmente se transportaban a pie. Bueno, este panorama cambia drásticamente con la revolución industrial de los años 1701 y 1750 y 1801 y 1900, especialmente por la invención de la máquina de vapor. ¿A qué se refiere esto? Ya que se inventó la máquina de vapor, había trenes, había autos de vapor, normalmente no tantos, pero había pocos. Pero antes de eso también había la que es como la carreta, la bicicleta, que eran antiguamente los principales transportes. Bueno, ya a finales del siglo XIX surgieron nuevos mecanismos para el transporte gracias al descubrimiento del petróleo y de la gasolina, que se refiere que ya le implementaban a los autos gasolina para ir eficientemente rápido a varios lugares y transportantes más seguros. Bueno, características del transporte terrestre. Uno, que promueve el servicio de entrega puerta a puerta, que se refiere que hoy en día el transporte terrestre llega a tu casa con el paquete que hayas pedido o si te van a ir a buscar, ya rápido llega a tu casa y no necesitas ni caminar a otro para agarrarlo. Mayormente utiliza a nivel interno. ¿A qué se refiere esto? Que el mayor interno utilizado es que ya lo utilizan para varias cosas: transportar personas y otros lugares, entre viajar, pasear o transportar tu paquete a otro lugar. Tienen algunas limitaciones en cuanto a la cantidad de materiales que puedes transportar. Algunos tipos de transporte tienen cierta cantidad de cosas que pueden estar, como las personas, que a veces los transportan como 5 personas, las camionetas como 7, 8, los camiones más de 20 personas, entre otros. Algunas de tus cargas se hacen por medio de contenedores. ¿A qué se refiere este transporte? Transporte terrestre puede transportar contenedores a varios lugares, puede transportar a un lugar y de ese lugar lo van a transportar a otro lugar. Es generador de empleo. ¿A qué se refiere esto? Que hoy en día el transporte terrestre genera mucho empleo, como los taxistas, como los camiones, como los hospitales, las ambulancias y todo eso. Tiene bastantes empleos que utilizan el transporte. Tiene capacidad de, pues se repite, es rápido y tiene una respuesta rápida. ¿A qué se refiere esto? Que hoy en día tú, desde tu teléfono, pides tu transporte y ya te lo traen.
y ya rápido te quedas en tu casa sin esperar. Posees libertad de horarios de transporte. ¿A qué se refiere? Hay ciertos transportes que pasan a cierta hora o tú puedes pedir tu transporte a una cierta hora que ya no necesitas de levantarte o de ir rápido al lugar. Ya tiene un horario específico. Puede transportarse bienes o personas, como ya había dicho, puede transportar personas, animales, paquetes, entre otros. Bueno, estos son algunos tipos de transporte terrestre en Cancún. Que bueno, en Cancún mayormente vemos el transporte que son las camionetas o las vans, que son las combis, los autobuses de ADO, que son como los que transportan cuando vean de viaje a otros lugares, los taxistas, que son hay algunos que son accesibles, que pues te meten en lugares para que llegues a tu destino que quieres llegar, para que no estés caminando tanto. Y autobuses urbanos, que son los que tienen ciertas rutas y ciertos horarios que pasan los camiones para que tú llegues y nada más hagas la parada y pagues y te transporta al lugar que quieras ir. Buenos días, mi nombre es Santiago Márquez y pues ahora yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del transporte terrestre. Que bueno, más que ventajas y desventajas, más que ventajas, sino que son como más facilidades para pues, el usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es el transporte aéreo y marítimo, pues siempre es como que demasiado costoso el boleto, muy tediosa, sacar el boleto para poder viajar y demás. Y pues, sino que con el transporte terrestre, pues hay muchas ventajas que, pues, pueden facilitarle a uno su opción de carga de material o de transporte o de envío de paquetes, etcétera. Pero bueno, comencemos. Primero está, bueno, como ya mencioné, que es más económico. Esto es porque al momento de, pues, tú estar en el camión o algo, pues, solo pagas lo que, pues, si vas tú solo, pues solo pagas tu boleto. O si vas con dos, o con tu novio, tu amigo, solo pagas dos boletos y ya. No, el avión es pagar a la aerolínea, el equipaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues siempre es como que más tedioso. Eso es lo que me lleva al siguiente punto, la documentación sencilla. ¿Qué es lo que se refiere? Que, por ejemplo, si quieres tomar el camión, solo lo pagas y lo pagas. Lo que es ya en un barco o en un avión es ir a su lugar donde venden boletos, hacer fila, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues siempre es más tedioso. Bueno, para mí, yo siento que es mucho más tedioso que solo pagar el camión y subir. Después está que es más fácil transportar la mercancía frágil. Bueno, pues este punto siento que sí tiene algo de verdad porque como todos conocemos, cuando queremos mandar algo, no sé, a nuestra familia en otro estado de México, como por ejemplo México o algo por el centro, pues siempre está la opción de mandarlo por aire, pero pues puede que sea más rápido, pero siempre pasa lo mismo que o llega golpeado, o lo roban, etcétera. Y pues con la ventaja del transporte terrestre es que pues tú lo mandas y pues tiene un cuidado más personal a tu producto que estás mandando y pues siempre es algo que se agradece al momento de mandar un paquete directo. Bueno, este punto siento que es más como, aplica más para distancias entre medias y cortas. ¿A qué me refiero? Que si quieres ir a una playa, pues es mucho más rápido y fácil irte pues en combi o en un camión que tomar un vuelo, que pues no creo que haya, ¿verdad? Pero pues es mucho más fácil y económico y directo irte en camión o en carro o en combi a la playa que tomar un avión, que no creo que haya, pero pues es un ejemplo nada más. Después la seguridad, bueno, este punto es porque ahora al mundo que estamos ahorita viviendo, todos los transportes, todos los terrestres tienen un sistema de GPS integrado, así ya sean compañías de envíos, por ejemplo DHL y demás. Siempre tienen ya, sus conductores tienen ya un sistema integrado de GPS que puedes ir rastreando con tu código de envío, puedes buscar a la unidad cómo va de camino, si se va atrasada, si va a tiempo, si va adelantado, tu paquete, y así puedes saber qué onda con tu paquete y pues, sabes si como no va más, va antes o van a tardar, pues ya sabes tú, o sea, ya tienes noción de que va a tardar o va bien tu paquete. La rapidez, bueno, pues aquí es por que nada, por las carreteras que están, todo, pues hacen que el viaje sea más rápido a lo que uno ya está acostumbrado. Bueno, ahora son las desventajas bueno, desventajas sí son desventajas en el transporte terrestre sobre el aéreo y el marítimo. Bueno, primero está la carga. Esto es porque, por ejemplo, un camión no puede cargar lo mismo que lo que carga un avión, por ejemplo, o lo que carga un barco. Estamos conscientes que, pues, que ya es cuando quieren mandar algo muy grande, pues ocupan ya otro tipo de transportes y el terrestre, pues no lo puede usar. Después están los peajes, que bueno, un peaje pues realmente es un costo adicional a tu viaje.
porque pues siempre es de que en la carretera, pues la caseta de cobro que te cobran 100 pesos, 80 pesos, y pues que eso no son como que pequeños carros que pues al final ya te cobran ya un costo extra, pues no tenías previsto. Si planeas irte, no sé, de aquí a México manejando, pues sí es un buen dinero de puras casetas y peajes. Accidentes, bueno, este punto creo que es bastante amplio porque todos sabemos que la gente le gusta, es muy irresponsable. La gente siempre que o está tomada o algo, en lugar de decir, no, pues no manejo, voy un taxi, no, ¿qué hacen? Manejar así estando en un estado de ebriedad. ¿Y qué hacen? Provocan accidentes. Hacen que tengan carriles, frenan, hacen sus locuras que terminan en accidentes que gente normal, común y corriente que está en estado sobrio y demás, no tienen por qué estar y por su culpa, pues se exponen a esos peligros. Igual la gente que maneja muchas horas, pues les gana el sueño y en lugar de pararse a dormir, manejan y pues pasan los accidentes que uno no quisiera, ¿no? Pero pues sí, siendo que en este tema de los accidentes sí es una gran desventaja del transporte terrestre que pues es cosa de tener conciencia y pues ayudarnos entre todos. La contaminación pues es realmente, pues, cada carro, autobús, todo, pues el dióxido de carbono que emite pues es demasiado contaminación para el planeta. Aquí les puse unas empresas que son como destacadas en Cancún, que más que nada se dedican al transporte terrestre, a envío de paquetes, como por ejemplo el DHL, UPS, que pues también no son como que las más influenciables, o sea, las que más se usan cotidianamente entre los cancunenses. Aquí hay una pequeña lista que les puse. Bueno, siguiente punto es la documentación que uno necesita tener a la mano o en el carro para poder manejar un transporte terrestre. Que bueno, aquí en todo el Estado de México pues es lo mismo, ¿no? La licencia de conducir, que pues puede cambiar su diseño, pero todo sirve para lo mismo. O sea, la licencia de conducir es realmente la licencia que te avala, que tú ya estás listo, no, que tú ya estás listo y sabes el reglamento base, sabes qué hacer, qué no hacer, responsable y todo. Y cuando pasas el examen de conducir, te dan la licencia de conducir que duran, puedes sacarle 6 meses, un año, 2 años, hasta 5 años, me parece que es la que más longeva, por así decirlo. La cédula de identificación del vehículo, que pues es realmente la tabla de circulación, que pues es el modelo, el año, tipo de cilindraje, etcétera. Después sigue el comprobante de seguro, que realmente es el seguro que pues, tú contratas para que si alguien te choca o algo, pues eso se hace cargo de tu accidente, y así no tienes como que te pones de acuerdo con el chavo, y no, pues no, el seguro de ahí te ayuda, y pues cada carro debe tener su seguro, porque pues en la ciudad pues todos debemos tener un seguro para que pues no haya tanto problema entre choques y todo sea más fácil y fluido, por así decirlo. Después está la documentación. Bueno, este tema ya es más como más específico para los señores que manejan, o señores o señoras que manejan ya camiones de DHL y demás, pues ocupan esta documentación para manejar un transporte terrestre que presta un servicio como paquetería o transporte. Aquí lo dice muy bien. Primero ocupan su ruta. Es un registro único de transporte automotor que pues realmente todo esto se saca ahí con la agencia. Todo lo que es la ruta, el RTO, pues son ya papeles que uno como chofer debe conocerlos y tener en cuenta. El remito, carta de porte o factura, que pues se escribe por sí mismo. El comprobante que acredita la contratación de seguro de mercancía, que pues es realmente otro seguro, pero a la mercancía también. Y el contrato de transporte de mercancías por carretera. Que bueno, este último, ¿qué es el contrato? Bueno, aquí puso una pequeña explicación, pero bueno, realmente es un papel que firma el chofer que va a manejar y el que está mandando el paquete, que ahí se dice que el chofer tiene que entregárselo a tal persona en el tiempo estimado y el señor le paga un seguro que para que llegue, que si llega roto o algo, pues el seguro hace que se le reponga el dinero, digo, se le reponga el producto o demás. Pero es que el señor firma ese papel, tiene que firmar el chofer para que le da un dinero para que no estén de acuerdo que tiene que llegar en tanto tiempo, en estas condiciones, y si no llega así, pues le cobran al chofer y demás. Para eso sirve el contrato de transporte por mercancías por carreteras. Bueno, pues esto sea todo por mi parte. Tipos de transporte terrestre. Bueno, el primero es la bicicleta. Bueno, la bicicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte de dos ruedas más importantes de alta gama a escala mundial. ¿A qué se refiere que hoy en día muchos utilizan la bicicleta para ir más rápido o entrar a lugares donde el auto no puede entrar, donde el camión no puede entrar? Es más accesible en ciertos lugares y pues no es tanto el problema de utilizarlo. El inventor de la bicicleta
es Clark Hayden von Baines, que en 1817 fue cuando a él se le atribuyó la creación de la bicicleta. Los primeros bicicletas fue esta, la que vemos aquí abajo, que es muy diferente a la que hoy tenemos, porque es más grande y pues se ve que no es muy cómoda, pues hoy en día pues es un poco más cómodo y accesible. Otro es la motocicleta, una motocicleta es un vehículo de dos ruedas diseñado para uno o dos más personas. Se trata de un automóvil ya que es un medio de transporte que puede moverse por sí mismo sin tener que apelar a vías o carriles. ¿A qué se refiere esto? Que la moto puede transportar a dos personas, pero hoy hay gente que transporta tres, hasta cuatro han transportado, y no debe ser así, solo transporta dos, pero es muy accesible y es rápido a veces llegar en la moto. El inventor fue Silver Howard. En 1860 inventó un motor cilíndrico y él lo implementó en una bicicleta, lo conectó a una bicicleta, y eso se le consideró la primera motocicleta, que es como la moto y bicicleta, motocicleta, así. Los otros transportes serían el automóvil, que hoy conocemos, también se denomina por coche, carro o auto, o un vehículo motorizado que conocemos que transporta 4 o 5 personas máximo. Bueno, el creador fue Leonardo da Vinci. Bueno, él inventó el concepto del coche, que es como la carreta primero. Él inventó el concepto del coche, y ya el Clark Bell patentó un triciclo, que es diferente al triciclo porque es triciclo motorizado. Al ser el primer vehículo en funcionar sobre la base de combustible interna, fue considerado como el primer automóvil, y pues ya al momento de implementarle esto al triciclo, se le consideró como el primer automóvil, que es como conocemos, ya está más evolucionado hoy en día. Bueno, el autobús es diseñado para transportar numerosas personas a través de vías urbanas. Generalmente es usado en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los autobuses hoy en día hay diferentes, como el de las rutas, el que transporta tiene un cierto horario, como en Japón, que tiene ciertos horarios y ciertas rutas que rápido y es que conoces. Y también el que transporta a personas para viajar, pero ya pagas más mayormente, un pago mayor. Bueno, el inventor fue Walter Hackham. En 1871 le dio a su país el primer autobús como tal de la historia, que vemos aquí un ejemplo que era como una carreta grandota, que ya él implementó el motor para que sea como un autobús y transportaba cierta cantidad de gente. Otro tipo de transporte es la tranvía. Bueno, mayormente aquí no se ve tanto eso, se ve en otros lugares como a veces Nueva York o Canadá, ¿no? Canadá, es un medio de transporte de pasajeros que circula sobre rieles y por las superficies en áreas urbanas, en las propias calles. Es algo pequeño, transporta pocas personas, no muchas, y también el creador fue Werner von Siemens, que desarrolló la primera tranvía eléctrico en 1879. El tren es un vehículo compuesto por una serie de vagones o coches plásticos entre sí y remolcado por una locomotora. Bueno, eso fue antes, y ahora pues es eléctrico. Hoy en día el tren va rápido a una gran velocidad, que puede llegar a ciertos lugares o ciertos destinos, que se usa a veces para transporte. El inventor fue Richard Trevithick, el constructor de la primera locomotora, el 25 de julio de 1804, que derivaba más tarde a un ferrocarril. Como vemos aquí, solo se podía transportar solo a veces a una persona cuando él lo inventó, y hoy en día puede transportar a varias personas a ciertos lugares. Bueno, el tractor es un vehículo especialmente autopulsado que se usa para arrastrar o empujar remolques, o también puede transportar, como sería, cargas pesadas y destinos a ciertas tareas, que hoy mire como lo vemos, así transporta hasta los pastos, animales, puede transportar varias cosas. El inventor del tractor es John Fromm en el año de 1892. Como vemos aquí, el primer tractor era básicamente más grande el motor que donde manejaba. Se ve la diferencia de los cambios de hoy en día. Bueno, el triciclo, que es un vehículo de 3 ruedas generalmente impulsado por fuerza humana. Bueno, hay diferentes porque hay el de tricimoto y el del triciclo normal, que el primero fue el triciclo normal, lo usan mayormente las personas a veces en los pueblos o para transportar personas, y el del tricimoto igual también, que ya se está más modernizando. El inventor fue Clark Benz, que en 1816 se le consideró como el creador del triciclo, y también como un vehículo motorizado, que vemos ahí el ejemplo del triciclo, que eran igual de 3 ruedas pero iban al frente,
y las dos ruedas atrás. Y hoy en día pues las ruedas están al frente y las de una rueda de atrás. Bueno, los transportes por animales que son como la carreta. Una carreta es un tipo de carro estrecho y de gran longitud más bajo de otros. Hay diferentes tipos de carretas que transportan carga de comida a animales y los mismos animales transportan la carreta. Hay otros que pues transportan a las personas como forma de pasaje, aunque hoy en día creo que no se debe explotar tanto a los animales para llevar tanto a las personas. Y se cree que el inventor fue de la carreta fue Shunken Liang, que es un chino, si no me acuerdo, que él inventó, como vemos aquí, la carreta así, pero los humanos antes lo hacían, lo impulsaban por ellos mismos. Otro transporte que ya es el trineo. Los trineos pueden ser tirados por animales, generalmente por caballos, mulas, bueyes o perros. El trineo es un medio de transporte que en otros países se utiliza para transportar a las personas a ciertos lugares, como vemos aquí. Los perros son perros especiales para la nieve, y también los bueyes o caballos hay especiales para la nieve. Y como vemos aquí, el trineo en la antigüedad era así: las personas se transportaban y los animales también lo transportaban. Bueno, otros tipos de transporte serían otros tipos de transporte más accesibles que hoy en día las personas utilizan son los patines, que hay ciertas personas que utilizan para transportarse. Los monopatín, que son como el que te impulsas así, pero ya es como la patineta, pero te agarras con el mano. El skate, que es como la patineta que había dicho, que mayormente los jóvenes lo utilizan para transportarse, o también las personas adultas, algunos. Y las swans, que son como los monopatines, pero ya con motor y solo te impulsas hacia el frente. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Elisa Velázquez y voy a hablar acerca de los otros medios de transporte. En este caso hablaremos del transporte aéreo. El primer transporte aéreo que hablaremos va a ser el globo aerostático. Bueno, aquí tenemos una imagen de las partes que tiene el globo aerostático. En este caso viene compuesto por una envoltura, una malla, una horquilla y un quemador. El globo aerostático fue creado por los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier. También otro transporte es el paracaídas. Se divide en dos tipos de paracaídas: el paracaídas redondo, que también se usa como de tipo militar, y el paracaídas rectangular. Ahora actualmente se usan más o menos como para deportes, pero antiguamente se utilizaban los redondos como para tirar materiales y alimentos o medicamentos. Tenemos un esquema de cómo van construidos cada uno de los paracaídas. En el caso de los redondos, aquí nos marca que tiene una campana, una vela, las líneas de suspensión, los mandos de control, arnés y contenedores. Y lo mismo del lado de los paracaídas rectangulares: sus direccionales, las líneas direccionales, el piloto, sus celdas, su copa y obviamente un arnés. La diferencia de estos dos es que el paracaídas rectangular es un poco más manejable y se usaba más para el uso de las personas. Bueno, aquí tenemos el planeador. El planeador, bueno, tiene características: es que es sin motor, tiene alas con tal alargamiento, no se eleva solo y se despega por el vuelo. Esto quiere decir que necesita ser remolcado por otro avión, en este caso un avión liviano, que sería una avioneta. Para esto el avión remolcador es sujetado al planeador y esto lo eleva a la altura deseada. Entonces el piloto del planeador debe de estar atento para soltar la soga. Tenemos el helicóptero, que es otro transporte aéreo. Sus características es que tiene despegue vertical, aterrizaje vertical, el vuelo lento, puede permanecer estático en el aire y vuela en todas las direcciones. Esto quiere decir que se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha, y puede hacerlo en círculos, a diferencia de los aviones. Eso se divide en dos subcategorías, que son las militares y las civiles. En los helicópteros militares tenemos los helicópteros de combate, que esos van con armamento para la guerra. Los helicópteros de transporte de tropas, que estos se utilizan para llevar a las tropas a lugares a los que otros transportes no pueden llegar. El helicóptero tripulado es más o menos un helicóptero que se maneja a larga distancia, como de forma eléctrica, como para espiar
otros territorios, y los transportes de materiales, de transporte de material mediano, que este es el más común, y el transporte de material pesado. Esto, como se ve en la imagen, así lo va cargando con una serie como sogas de acero, por decirlo así. Se carga material más fuerte, más pesado. Y el helicóptero médico, que se encarga de rescatar soldados con heridas graves y todo eso, como, bueno, es totalmente un personal médico, pero solamente se utiliza para los soldados y personal militar. En el lado de los helicópteros civiles tenemos el helicóptero policial, que está tripulado completamente por personal de la policía, y es usual verlos en los lugares de ciudades grandes. Los helicópteros ambulancias o medicalizados, que es como los militares, igual se utilizan para casos de emergencia o mayor rapidez. Los helicópteros de grúa o de carga, esos igual son igual comunes para transportar cargas pesadas. Los helicópteros de rescate o salvamento se usan más o menos por el área marítima, ¿verdad? Por náufragos o accidentes en el mar. Helicóptero antiincendios, estos son comúnmente rojos o amarillos, como se ve en la imagen, y estos se recargan de agua en ríos, lagos o en pequeñas albercas. Y los helicópteros de transporte de personas, este es un poco más como turístico, entran de 4 a 8 personas, pero incluso hay más grandes. El avión, las características. Bueno, como ventaja tiene la rapidez, su puntualidad, agilidad administrativa, su seguridad, la amplia red de cobertura y su flexibilidad. Las desventajas son las restricciones y limitaciones técnicas en eso de los equipajes y todo ese reglamento que tiene para acceder al avión, y es un transporte caro. Aquí tenemos dos tipos de aviones. El avión comercial, que es para transportar como mercancía de un país a otro. El avión de carga, pues este tipo de avión es más fuerte, carga más cosas con un mayor volumen y peso. En los aviones militares son igual como para la guerra, también están con armamentos. Los aviones ligeros, que son las famosas avionetas, que simplemente son aviones más pequeños. Y los aviones de negocios, que son usados por grandes empresarios o políticos, y estos son los famosos jets privados. Tenemos el cohete, unas características, son sus ventajas. Esto nos sirve para obtener información del espacio exterior, puede obtener imágenes espaciales, y las ventajas en uso militar, pues puede tener proyectiles con radio de acción superior y la trayectoria puede ser controlada. En una de las desventajas es que es un transporte caro y su mantenimiento es muy tardado. El transbordador espacial, bueno, como ventaja es que su descenso es más cómodo y soportan más cargas y más tripulantes. La desventaja es que es un transporte caro, su mantenimiento es muy tardado y el coste de despegue depende del coste de los involucrados más que el coste del mantenimiento e incluso el coste de combustible. Y aquí hay una línea de tiempo que más o menos va marcando el paso de los transportes aéreos alrededor de la historia. El primer transporte fue el 4 de junio de 1783 por los hermanos Montgolfier, que fue el globo aerostático. Después tenemos el helicóptero, creado en el 1877 por el italiano Enrico Forlanini. De ahí tenemos la primera avioneta, que fue considerado como el primer aeroplano, el 22 de mayo de 1903 por los hermanos Wright. En 1900 tenemos los dirigibles. Esos no se usaron tanto como medio de transporte, sino fueron solamente para opacar, digamos, que el avance de la avioneta, y ya no se usó más porque pues por los accidentes que tenían, y actualmente se usan solamente como fin publicitario. Tenemos los aviones actuales, que fueron como ahí tenemos una imagen de un Boeing, que fue creado el 8 de febrero de 1963, y este tipo de avión sigue la línea actual de los aviones que podemos conocer ahora. Y por último tenemos los cohetes. Este fue creado el 16 de marzo de 1926 en Auburn, Massachusetts. Y eso es todo de mi parte. Gracias.
Canul y yo les voy a explicar sobre el transporte marítimo. Es un tipo de transporte de forma acuático, el cual se traslada por la superficie de los océanos. La importancia: el transporte vía marítima es crucial, ya que el 80% del volumen internacional de las mercancías se comercian a nivel global y se envían por mar. Las ventajas: una de las ventajas es la capacidad de almacenaje, que permite que se le puedan trasladar un mayor volumen de mercancías y contenedores por un largo viaje. Los precios competitivos: los fletes marítimos son considerados muy económicos. La versatilidad de los buques: esto ha permitido el traslado de todo tipo de cargas, desde líquidos hasta ganado, personas, mercancías, etc. Existen menores riesgos alrededor del transporte de mercancías y menores restricciones regulatorias sobre cierto tipo de productos. Otra ventaja es huella de carbono, que es menor comparado con otros tipos de transporte, como pueden ver aquí en esta tablita. Las desventajas: en líneas generales, las desventajas del transporte marítimo involucran el tiempo, ya que son de un gran tamaño, igual que se requieren de conocimientos especializados para su conducción. Evolución del transporte marítimo. Las primeras embarcaciones que fueron capaces de recorrer mares fueron los barcos de vela creados por los romanos. Posteriormente se crearon las galeras, que movían más que nada por la propulsión por remos. Más adelante llegaron las carabelas, donde volvieron a surgir la propulsión por velas, y posteriormente surgió el motor, que permitió la llegada de los barcos modernos, que son los más utilizados actualmente. Tipos de transporte marítimo: entre estos podemos encontrar los buques granaderos, que son los más apropiados para transportar cargas sólidas como granos o minerales. Los buques portacontenedores están destinados al transporte de mercancías en contenedores. Los petroleros o buques están diseñados para liberar crudo, líquidos, productos químicos y gases licuados. En los buques frigoríficos se transporta mayormente alimentos. Los de carga rodante se encuentran con rampas y plataformas capaces de fijar e inmovilizar todo tipo de vehículo. Bueno, entre los otros tipos de barcos se pueden encontrar los barcos de cabotaje, que están diseñados pues para navegar en aguas poco profundas. Los buques de ganado: este tipo de buques se especializa y es muy sensible, ya que transporta animales vivos. Cuenta con lugares para donde los animales se pueden alimentar y corrales cerrados. Las barcazas son pequeñas y transitan mayormente por ríos y aguas con escasa profundidad. Los buques de transporte: entre ellos se encuentra el transatlántico, que se trata de los tipos de barcos que cruzan el océano Atlántico. Se encuentra el crucero, que se trata de barcos que pueden hacer pequeños viajes y son de mediano tamaño. Mayormente se utilizan con fines turísticos. Los ferries: este es un barco que enlaza dos puntos transportando pasajeros, y también pueden transportar vehículos, como bien dicen, muy versátil y enlaza dos puntos. La balsa es una embarcación pequeña de simple fabricación. En este se pueden incluir todos los barcos pequeños y botes de agua. Estos no se alejan mucho de la costa y son mayormente utilizados con fines turísticos o paseos. Los barcos de guerra son transporte aviones. El portaaviones es un buque de guerra capaz de transportar aviones. El acorazado, buque de guerra de gran tonelaje, fuertemente blindado y artillado, también llamado destructor. La fragata o buque destinado para escoltar otras embarcaciones. La corbeta son embarcaciones cuya función principal es detectar y destruir minas marinas. ¿Quién regula el transporte marítimo en México? Pues en México existen varios órganos gubernamentales, como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como la Secretaría Marina. Puertos de altura. México tiene puertos de altura que atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación. Estos puertos de altura pueden recibir grandes cantidades de mercancía. Como pueden ver aquí en Quintana Roo, uno de los puertos de altura más importantes es el de Puerto Morelos. Los submarinos: es un tipo especial de buque capaz de navegar bajo el agua, además de la superficie, gracias a su sistema de flotabilidad variable. Ejemplo de submarinos: entre ellos podemos encontrar el submarino civil, que funciona mayormente con fines turísticos o recreativos en zonas de atractivos marítimos o tropicales. Los militares se clasifican en submarinos balísticos, que están dotados de armas y misiles y armamento ligero. Los submarinos nucleares funcionan a través de propulsión por reactor nuclear. El batiscafos son de un tamaño reducido y su diseño permite una inmensa presión de agua. Son para estudios científicos. Los submarinos portaaviones son utilizados mayormente en la Segunda Guerra Mundial. Historia de los submarinos: Ernest Cornelius David, en el año 1602, fue el inventor del submarino. En 1755, David Bushel diseñó el Turtle o Tortuga, el primer submarino que se utilizó con fines militares. El Ictinio,
que en 1859 se lanzó al agua en Barcelona. El primer ejemplar del submarino autopropulsado fue en 1863, el Peral, que en 1888, desarrollado por el científico militar Isaac Peral, el creador del submarino moderno. En 1918, el transporte por submarinos tuvo un gran avance con el uso del sonar. El 17 de enero de 1955, el primer submarino de propulsión nuclear, Nautilus, fue creado. En la actualidad también están los submarinos científicos o de exploración, aunque mayormente se utilizan con fines militares los submarinos de propulsión nuclear. El transporte fluvial. El transporte fluvial está compuesto de aquellos modos de transporte acuático que se dan en lagos, ríos, canales fluviales. Entre las ventajas podemos encontrar que es muy económico y sus bajos niveles de accidentología. El transporte fluvial puede darse de tres modos específicos: servicios de línea regular, que tienen una ruta específica y horarios; de barcos sin trayecto fijo, que no tienen ruta ni horarios; y de barcos petroleros. Tipos de transporte fluvial: los cargueros o barcos de mercancía. Estos transportan mayormente mercancía por ríos; a los portacontenedores, como bien lo dice su nombre, contenedores; y los buques de cisterna. Estos transportan líquidos, gases, bueno, como petróleo. Los barcos de pasajeros son destinados mayormente con fines turísticos y se dedica al transporte de pasajeros. Bueno, así le dejo el lugar a mi compañera que sigue con el siguiente tema. Seguimos con el siguiente tema, que sería transporte por tubería. En este caso, el transporte por tubería o transporte por ducto es un modo de transporte de gases, líquidos, sólidos, dirigidos en general a través de la tubería, que constituyen una red o un sistema de transporte. Tenemos tres principales sistemas de transporte por tubería, que serían los oleoductos, poliductos y gasoductos. Tenemos los oleoductos, que son sistemas que nos ayudan a transportar el petróleo a grandes distancias. En el caso de los poliductos, estas son una red de tuberías destinadas al transporte de hidrocarburos o productos terminados. El caso de los gasoductos es la forma más conocida y usada en el transporte de gas natural a gran escala. Las ventajas que nos proporciona el sistema de tubería es que pueden transportar de forma continua, no se ve afectado por el clima y tiene una alta factibilidad durante todo el día. Otra de las ventajas sería que la tubería puede tomar atajos. Como desventaja de este sistema es que la especialidad es fuerte. Los productos de transporte son demasiado especializados y los artículos de transporte se limitan a gases, líquidos y fluidos. A continuación les mostraré una propuesta que es de Tokio de transporte de carga por ductos. Hay una propuesta actual de transporte de carga y pasajeros por ducto. Esta es una propuesta de Suiza. Y como vemos que el cambio es constante y cada vez el sistema de transporte va evolucionando de igual manera. El análisis de inversiones en el sector del transporte terrestre interurbano latinoamericano 2040, en este caso se han realizado estudios conforme a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, estudios de propuestas de análisis de los estudios realizados para la región de carreteras y ferrocarriles, en la cual en este caso vemos que se realizó un estudio y se identificó que la inversión de los sectores carreteros y ferroviarios del promedio de 2000 a 2010, en este caso México ha tenido una muy baja inversión. Vemos que está en la primera fila y vamos viendo los otros países en la cual ya tienen una mayor inversión que nosotros. Hay que tener en consideración que la población va a ir creciendo y por lo tanto igual crecerá el tráfico en la ciudad. Y esto, por ejemplo, vemos un embotellamiento de tráfico en China. De los ejemplos de las tantas propuestas que se han realizado para el sistema de transporte.
La red de carreteras es la infraestructura de transporte más utilizada. Como podemos ver en la gráfica, podemos ver que el 63% serían transportes terrestres. En el caso del transporte marítimo quedaría como segundo lugar con un 25%, el transporte ferroviario con un 14% y transporte aéreo un 4%.